¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el pastor Guillermo. Un gusto poder saludarlo a través de estos medios. En este día tan especial acá en Paraguay, hoy 15 de mayo celebramos el Día de la Mamá, así que un saludo afectuoso, sincero a todas nuestras hermanas, a todas las personas que nos oyen que son mamis. Así que un abrazo fraternal, una bendición de lo alto para todos ustedes por esta gran labor que obviamente es maravillosa, excepcional. Esta labor de poder engendrar vida, poder ser cuidadoras de un alma y, por cierto, veladoras del amor. Exactamente la labor que Dios les dio, este don tan maravilloso de ser mamá. Así que mis saludos en este viernes 15 de mayo a todas las mamitas. Creo que ya en otros países se ha celebrado, pero de igual manera va nuestro saludo para todos ustedes. Quisiera hoy conversar un poco en torno a lo que sigue sucediendo ya bastantes días, meses de esta situación que a todos nos aflige, que es la pandemia, especialmente en los temas que tienen que ver con la economía. Y pareciera que esto no quiere parar. Hoy justamente en la noticia se daba el anuncio de algunas explosiones volcánicas en algunos países, latitudes de este mundo, algunos terremotos que están sucediendo, y esta noticia alarma ahora que el Sol entró en una recesión. Hace más de 100 días los investigadores del Sol sacan esta noticia diciendo que el Sol ha entrado en una fase de quiebre, una fase de recesión, y nos anuncian que van a haber grandes variaciones en la temperatura, van a haber grandes fríos, grandes nevadas y obviamente algunas alteraciones también en lo que corresponde a toda la geología. Así que estamos avisados, dijo, las palabras de Dios tienen su fiel cumplimiento, y aunque no queramos creer, aunque nos neguemos a entender esto, Jesucristo lo dijo, el tiempo pasará, el mundo pasará, pero sus palabras permanecerán para siempre, como dándonos a entender la veracidad y la fuerza que tienen las palabras de Dios. Aunque ocurra lo que ocurra, no va a variar. Así que nos acercamos, dijo, al fin, nos acercamos a lo que va a ser la parusia, el arrebatamiento de la iglesia. Y por cierto, la segunda venida de Cristo, que ya no será para sufrimiento ni muerte en cruz, sino será en gloria. Este será también el comienzo del día de Jehová, que será el día que se está anunciando a través de los profetas y a través de la escritura, de que Dios juzgará la maldad y pondrá fin al pecado, porque este es el problema, el pecado del hombre, el pecado del mundo. Y Dios pondrá fin a esto porque no puede seguir el pecado reinando. Daniel lo dijo a través de esa semana 70, al final vienen los años de la gran tribulación. Se tiene que conformar la Comunidad Europea, tiene que haber un consejo de 10 países representando a esta comunidad que abarca toda Europa. Tenemos que tener la decreción o el decrecimiento y el fin de como su imperio del gobierno americano. También tiene que suceder, lo había dicho la Escritura. Israel tiene que quedar solo, señores, y el oso, el Magog, tiene que hacer entrada. Rusia con todo su poderío, China y toda la violencia árabe tiene que desencadenarse sobre Israel. Nos aproximamos al fin, señores. Los aliento a esperar la venida y a esperar también el rapto de la iglesia. Y todo esto estaba anunciado por la Escritura. Estas situaciones de pestes, hambres, pero todo en relación a la palabra de Dios. Y quizás nosotros como pueblo de Dios también nos vemos afligidos. Lamentablemente Dios dijo que en el mundo tendríamos aflicción como la tuvo José. José fue elegido, su padre, desde que lo vio Jacob, supo que en él estaba la bendición de Dios. Este hombre que por mucho tiempo peleó con Dios, Jacob, este hombre que arrebató la primogenitura a Esaú, este hombre que se arrancó a Padán-Aram y que tiene la bendición de ver a Dios en Betel, este hombre que
Por 7 años vivió lo que es la siembra y la cosecha del engaño. Por 7 años trabajó por Raquel y su tío Labán le entregó a Lea. Y para trabajar otros 7 años más por Raquel, al cumplirse 14, entendió que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Aunque Dios nos ama, también permite las consecuencias para que aprendamos de nuestros errores. Este hombre que experimentó la vivencia de vivir con Dios sin verlo, porque esta es la vivencia que todos nosotros tenemos que aprender, ver a Dios aunque no lo veamos, verlo en las circunstancias, ver en lo que hacemos, en los trabajos diarios, en las labores, en nuestros hogares, porque así aprendió Jacob a ver a Dios. Era un hombre también que tuvo que aprender de la fe. Cuando vio a José, le colocó una túnica de colores cuando tenía cerca de 17 años, entendiendo que Dios tenía una bendición sobre él. La diferencia, el sello de la gloria, las arras del Espíritu Santo, señores, de que habló Pablo, que la tenemos ustedes y la tenemos todos los que somos cristianos. Pero eso no lo eximió de problemas, no lo eximió de hambre y de aflicciones, así como nosotros no somos eximidos. Las situaciones económicas no están bien. Nosotros, los pastores, en mi caso, yo no vivo ni de diezmo ni de ofrenda, sino de la labor que hago como también psicólogo y como también profesor en las áreas de antropología, filosofía. Hemos visto cómo se nos imposibilita esta situación de traer recursos, pero Dios en medio de esas aflicciones también nos sabe responder. Damos gracias a Dios por esa respuesta divina. Pero José tuvo que vivir la envidia, tuvo que vivir la violencia de los seres queridos, porque a veces nos preguntamos por qué los seres que amamos, la gente que tanto amamos nos hiere, nos hace doler. Pero obvio, Dios sabe que si utiliza a otras personas que son ajenas a nuestro entorno, no experimentaremos los cambios que Él intenta transformar en nuestro carácter. ¿Y por qué digo Dios? No digo el diablo. El diablo no tiene potestad sobre nosotros, hijo. Nosotros estamos en las manos de Dios, no en las manos del diablo. El diablo perdió toda autoridad con nosotros cuando morimos el pecado y nos entregamos en Dios. Dios tiene todo. Jeremías habla y dice que el bien y el mal viene de Dios. Nuestra alegría, nuestra tristeza. Estamos en las manos de Dios. Y Dios utiliza a las personas cercanas porque esas son las que van a producir cambios. Las alteraciones en nuestro temperamento y nuestro carácter, que son necesarias, hijo. Esas son las áreas que Dios trata más en nosotros, porque tenemos que llegar a amar lo que no podemos amar humanamente, nuestros enemigos, la gente que nos hace daño. Y ahí donde tiene que llevarnos el Evangelio, porque el Evangelio es amor. Dios intenta de todas formas que usted y yo cumplamos la gracia. La gracia encierra en un solo mandamiento, que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo es la gente también que nos hace daño, como lo eran en su tiempo para los judíos, los samaritanos. Eran sus hermanos, pero había un conflicto tremendo. Dios utiliza a los hermanos de José para transformar el corazón de José. Después ocupa a la gente que él le había servido, que había sido correcto con ella, y que duele cuando alguien que nosotros le hemos tendido la mano, le hemos ayudado, hemos trabajado para ellos, nos tratan de todo y creen a la mentira de la gente. Yo lo he vivido, como pastor lo hemos vivido. He sido calumniado, he sido perseguido, han tirado mentiras sobre mí, pero he entendido que Dios lo ha permitido para tratar mi temperamento, mi carácter, así como ustedes. Dios utilizó a la esposa de Potifar. José había servido honorablemente a Potifar, pero eso no le eximió de la obra de Dios de llevarlo a una cárcel y tratar el orgullo, tratar lo que nos separa de Dios, que es nuestra humanidad. José fue tratado allí. Y hasta que Dios vio su rostro en él, como el que trabaja en el oro, ve el oro refinado cuando su rostro resplandece en él.
Así cuando Dios vio resplandecer su rostro en el corazón de José, lo colocó donde debió estar. Así como lo quiere en ti y en mí. Dios quiere verse reflejado en nosotros, quiere ver a su Hijo Jesús en nosotros. Una vez uno de los muchachos que yo discipulé en una iglesia donde serví como pastor misionero en las asambleas de Dios, una vez dijo: me gustaría ser como usted, Pastor Guillermo. Y le dije: no, hijo, ni yo quiero ser como yo. Tenemos que llegar a ser como Jesucristo. Esa es nuestra meta, hijo. No ser como alguien, no ser como alguien que admiramos su nombre, sino tenemos que llegar a ser como Jesucristo. Pablo lo dijo: imitadme a mí como yo imito a Jesucristo. Y cuando estuvo en su potestad, José, en el propósito como lo estamos tú y yo, Dios no lo eximió del hambre, no lo eximió de esta situación que él supo espectacularmente ver que venía sobre la tierra de Egipto. José interpretó los sueños del faraón de forma maravillosa. Él dijo que vendrían 7 años de prosperidad y 7 años de hambre. Y así ocurrió. La pregunta: ¿por qué Dios no lo eximió de esa hambre? Obvio, porque las aflicciones, dijo, son necesarias. Así como Dios no nos está eximiendo de esta pandemia, estamos en el mundo. El Salmo 105, verso 16 al 22 dice: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Esto es un sufrimiento. Cuando se quebranta la economía de todos nosotros es un sufrimiento. Yo como hombre, como padre, tengo 3 hijas y una esposa hermosa, y tengo que sostener mi casa. Cuando se quiebra la economía, hijo, es doloroso. Y yo igual que ustedes, me pregunto por qué también a mí. Pero entiendo de que Dios tiene propósitos, como también las vivió José. Dice: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. No dice algún sustento, dice todo sustento de pan. Hasta José tuvo que disminuir sus raciones. Hasta José, sus hijos, los hijos de José, con la esposa del sacerdote de Egipto, tuvieron que guardar cosas y no gastar, y gastar como lo podían hacer en el mejor de los tiempos. Hasta ellos tuvieron que vivir la recesión. Dice: envió un varón delante de ellos, hablando de José, a José, que fue vendido por siervo. ¿Por qué? Porque las experiencias que estamos viviendo, hijo, nos van a ayudar para la eternidad. Si Dios no es malo para meternos en hornos de fuego como a Misael, Azarías y Anael, que nosotros los conocemos como Sadrán, Mesach y Abednego, como metió a Daniel al foso de los leones. No, Dios no es malo, sino que Dios lo que está haciendo es depurar nuestra alma y darnos un temperamento y un carácter como Jesucristo. Y por eso José tampoco fue excluido. Dice: afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. Y esto es lo destacable, hijo, escúchenlo. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. De cierto, esto lo que está ocurriendo tiene un término. Salomón lo dijo: todo tiene su principio y su fin, su inicio y su término. Todo tiene su tiempo bajo el sol y sobre esta tierra. Es una palabra revelada, Salomón. Y José lo entendió. José sabía que hasta la hora que Dios determinara la situación iba a ser. No iba a ser ni más ni menos. Y eso debe llenar tu corazón y mi corazón. De cierto, las situaciones económicas parecen empeorar. Pero Dios no nos va a poner más allá de lo que el dicho de Dios lo ha determinado. Y eso es nuestra confianza. Dios tiene el control. Dios tiene el control de las economías. Dios tiene control de los pueblos. Es el Señor de las naciones. Es el Dios de los cielos. Y así como José pudo experimentar también y pasar esos 7 años de hambre en Egipto, Dios nos va a ayudar a sobrepasar esta pandemia hasta que Él determine. No nos sucederá nada malo como no le sucedió a José. Todo hijo
rebunda para nuestra bendición. El apóstol Pablo escribe a Roma, a los romanos, en el capítulo 8, le dice: a los que amamos a Dios. Sí, a usted y a mí, porque amamos a Dios. No dice a los perfectos, no dice a los que no se equivocan, no dice a los que no tropiezan, dice a los que amamos a Dios, porque los que amamos a Dios también tropezamos, también nos equivocamos, somos hombres, Dios nos conoce, pero dice a los que amamos a Dios. Qué bendito es Dios. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos rebundan para bien. Yo sé que tú amas a Dios y yo también. Y Dios sabe cuánto lo amamos. Y Él está tratando nuestro corazón, está tratando nuestra alma, está tratando nuestro carácter, está tratando de que nosotros seamos más como Jesucristo. Tranquilos, pasivos como son los hombres de fe. Confiados. Como esos jóvenes cuando fueron llevados delante del rey Nabucodonosor con la pena de muerte sobre ellos para echarlos a un horno 7 veces calentado, donde incluso los guardias que los llevarían serían quemados. En el camino, producto del calor del fuego, los guardias no resistirían y se les quemarían. Pero ellos dijeron una palabra tanto de confianza, dijeron: mira, rey Nabucodonosor, sea que Dios nos libre o no nos libre, no doblaremos nuestra rodilla ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Bendito sea Dios. Dios es Dios y somos sus hijos. Y si nosotros, siendo padres imperfectos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos y cuidarlos y protegerlos, ¿qué más nuestro Padre que está en los cielos no nos cuidará? Por cierto que sí. Si te animo, si tú amas a Dios, si yo amo a Dios, hay promesas para nosotros. Si te has equivocado, si has tropezado, no se quita tu condición de hijo. Tú sigues siendo hijo. Lo importante es que ames a Dios, lo ames como dice la palabra, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Si lo amamos así, las promesas son nuestras. José también se equivocó, José tropezó. José tuvo que aprender de la aflicción, como estamos aprendiendo todos los cristianos, en procesos. ¿Por qué? Porque esto es un proceso, el evangelio es un proceso, la santificación es un proceso. Nadie es perfecto, nadie nos equivoca, todos nos equivocamos. Pero vuelvo a repetirte, lo importante es que lo amemos. Amemos a Dios, amemos su palabra. Y eso es lo que detonará, lo que detonó la bendición de José. Que el dicho de Jehová se cumplió. Salmo 105 lo dice claramente. Habla de las aflicciones de José. Pero también dice, hasta la hora que se cumplió su palabra. Bendito sea Dios. Dios tiene todo el control. No lo olvides. Anímate. Ama a Dios con todo tu corazón y toda tu fuerza. Amémoslo. Y veremos totalmente que Dios cuidará de nosotros como lo hace y lo ha hecho siempre con todos sus hijos. Dios los bendiga. Bendiciones. Les saluda el pastor Guillermo desde Paraguay, Hernandarias. La bendición de Dios esté con todos ustedes por siempre. Amén.